Jesús por ti. Buen día es un programa del Ministerio de Carlos Seoane. Podés enviarnos tus comentarios y sugerencias a la dirección de mail levantateyrie@gmail.com. Que pases un muy buen día. Al aire, Virgen de Guadalupe Radio, KWMF 380 AM, Pleasanton, San Antonio, una radio diferente. Cambia tu vida, vive con alegría. Escucha Radio Católica todos los días. Visítanos en www.virgendeguadalupe380.com. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Al pueblo de Dios con formalidad y con profesionales. Muy buenas tardes. Hoy estamos de manteles largos. Le voy a robar la palabra, la frase a mi invitado de esta. Jesús, confío en ti. Le voy a robar la frase a mi invitado que dice: hoy nos manchamos de mole. Mire, padre, lo que son las cosas. Yo con tiempo me puse a preparar todos los micrófonos y todo con tiempo, las cámaras y todo. Y bueno, siempre sale un detalle técnico ahí que no calculamos. Pero bueno, aquí estamos y como les dije, hoy nos manchamos de mole, como dice el invitado, porque tenemos al padre Alberto Marín, párroco de la parroquia de San José Sausan, que usted lo conocen y lo conocen muy bien en su programa El Mensajero Eucarístico todos los lunes a las 11 de la mañana, y también nos hace el favor de permitirnos transmitir la Santa Misa todos los domingos a través de... ahora sí. Perdón, les digo que cuando más quiere uno estar, padre, estar, ¿cómo se dice? En sintonía. Y todo esto. Bueno, Sí. Vamos a repetirlo nuevamente porque los amigos de la 1380 no nos escucharon. Hoy estamos de manteles largos, nos acompaña el padre Alberto Marín, párroco de la parroquia de San José Sausan, y como les dije, les voy a robar la frase al padre. Hoy nos manchamos de mole, porque estamos de verdad muy contentos de tenerlo. Él, como les dije, es el titular del programa El Mensajero Eucarístico todos los lunes a través de Virgen de Guadalupe Radio, y también nos hace el favor de permitirnos transmitir la Santa Misa todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Y bueno, hoy le pedí el favor y la caridad que nos acompañara para hablar de un tema muy delicado. Y necesitamos de alguien que tenga toda la experiencia para hablar de este tema. Y el tema de hoy es la interpretación de los sueños. Primeramente vamos a partir, ¿qué es el sueño? El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, es una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para el pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica, y hoy en día tenemos grandes dudas sobre él. De ser considerado un fenómeno pasivo en el que no ocurría aparentemente nada, se ha pasado a considerar, a partir de la aparición de técnicas de medición de las actividades eléctricas cerebrales,
un estado de conciencia dinámico en que podemos llegar a tener unas actividades eléctricas cerebrales, un estado de conciencia dinámico más activo. Podemos checar también a través de estas ondas cerebrales la vigilia que está pasando en el cuerpo, que está pasando con la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otras. Cada noche, mientras dormimos, pasamos por diferentes fases o estadios del sueño que se suceden con un patrón repetitivo a lo largo de 4 o 6 ciclos de sueño durante toda la noche. Todos tenemos la necesidad de dormir y cuando dormimos hablamos que recargamos baterías. Hemos hablado también, hemos comentado en algunos otros programas de que una de las formas que a veces se tortura a la gente es a través de la privación del sueño. Son técnicas que utilizan mucho cuando pues torturan a la gente, es privándoles el sueño. Y la privación del sueño por un tiempo prolongado lleva a la muerte. ¿Cuáles son las razones por las que soñamos y también quisiéramos saber cuáles son las razones y los contenidos de lo que soñamos? Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián, y buenas tardes a nuestra audiencia que nos está acompañando a través de nuestra estación, Víctor Guadalupe Radio 1380. Así también saludamos a los que nos están acompañando a través de nuestra página de Facebook. Y bueno, a todos aquellos, por favor, háganos la caridad de compartir este programa que estamos haciendo en vivo y si no, después de que termine, para que otras personas estén también pendientes y atentas sobre ese tema que verdaderamente es importantísimo. Agradezco la invitación y pues a darle porque ahorita es mole de olla. Padre, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una pesadilla? Pues generalizar, vamos a acomodarla en dos aspectos, vamos a decirlo así, de una manera psicológica y de una manera sobrenatural. De manera psicológica, natural se considera una pesadilla. La pesadilla es aquello que hace que la persona tenga una verdadera guerra en cuanto a las imágenes que se le vienen encima. Se manifiesta generalmente una pesadilla, son situaciones de peligro muy complicado, situaciones de pérdida de la vida, son situaciones de la aparición de manifestación de monstruos, la aparición y manifestación de enfermedades, de transformaciones del cuerpo, y son pesadillas que se pueden manifestar todo el tiempo, o sea, que te despiertas y vuelves a entrar a esa pesadilla e incluso hasta puedes hablar con alguien y vuelves a, entre comillas, a caer en sueño, pero las pesadillas siempre suceden entre lo que le llamamos nosotros el estado de la vigilia del sueño y el sueño profundo. Es un momento en el que todavía estamos como inmersos, en el que no sabemos distinguir. Entonces nuestro cerebro a veces nos traiciona en tantas cosas que escuchamos en el día y entonces nos encontramos reviviendo situaciones que en el día estaban y se nos vuelven pesadillas. A nivel psicológico son la manifestación de nuestros miedos que se dan en la vida a través de los recuerdos que el subconsciente conserva y los hace como escenas reales. Y eso sería a nivel psicológico. Y a nivel y el sueño ya se considera como la etapa del descanso. El hombre que realmente llega a un punto en el que se duerme tan profundamente que hay este cambio digamos, de la parte natural a lo sobrenatural, al empezar a crear mundos fantásticos. Uh-huh. Y que puede ahí también ser el punto donde entramos a algunos que podemos recordar el sueño y algunos que no los podemos recordar. Algunos que los recordamos con detalles, otros que no. Dicen personas que no sueñan, pero lo que pasa es que absolutamente, a menos, y hay psicólogos o incluso terapistas que lo niegan, pero absolutamente todos soñamos. Que no lo recuerdes es diferente. Pero alguien dice, yo nunca sueño. No, lo que no haces es recordar.
Entonces, pesadilla tiene que ver con los miedos y frustraciones que tenemos, que vivimos, que experimentamos y que se vuelven una cuestión de pánico, y el sueño generalmente va a ser un sueño que te da un poquito más de placer, vamos a decirlo así. Son situaciones incluso hasta sobrenaturales que la gente a veces se sueña en el cielo, en un lugar hermosísimo, o incluso hablando con Dios, ¿sí? O sueños que vienen a ser como, que te preocupan, pero son sueños normales, no aparecen fantasmas, no aparecen monstruos, o sea, esa va a ser la diferencia entre todo. Una pesadilla aparecen monstruos, situaciones irreales, y en el sueño no. Siempre el sueño va a traerte situaciones reales, cosas que existen, no cosas imaginarias. Los sueños, según los especialistas, y como usted habla, todos soñamos, es una forma de que el cerebro desecha toda la basura que no sirve, la saca, almacena lo que de alguna forma funciona y quita lo que no. Por eso es que todos soñamos. Ahora, se supone que desde que somos fetos soñamos. Usted hablaba hace un momento de las pesadillas desde el punto de vista psicológico. ¿Estas pesadillas se convierten en heridas a lo largo de la infancia? Sí, no se convierten en heridas, sino más bien dicho son las manifestaciones de las heridas. En otras palabras, son situaciones problemáticas que alguien haya tenido y que lo reviven, lo recuerdan. Te contaré un caso o una situación en las personas que le tienen fobia a los perros, ¿sí? Que en algún momento de su etapa temprana, especialmente tiene que ser alguien atacado menor de 9 años, va a tener esta peculiaridad de soñarse siempre atacado. ¿Por qué? Porque fue tan impactante. Entonces, esta experiencia horripilante se le convierte en una pesadilla cotidiana, pero no es una manifestación más que el repudio, el miedo, y cada vez que se encuentra en una situación de peligro, va a soñar lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuve una experiencia negativa con perros, y cuando llega un momento en el que en el día me atacó un perro o me sentí atacado, voy a tener una pesadilla de eso. ¿Por qué? Porque se manifiesta el miedo. Entonces sí son heridas que se prolongan. Por eso incluso en algún tiempo y todavía ahorita se utiliza mucho el famoso psicoanálisis y hacer también lo que era la hipnosis regresiva para que la persona pudiera superar esos momentos de heridas del pasado que ahora le traen pesadillas. Sí es posible. Ahora, padre, ¿cómo diferenciar o cómo poder, en un momento dado, en el caso de nuestros hijos, cuando son chiquitos, a veces hablan de sueños recurrentes? Vamos a hablar, como usted menciona, ¿no? De un perro, ¿no? Es que le tienen fobia a los perros, pero quizás jamás fueron mordidos por un perro o quizás jamás fueron amenazados por un perro. ¿Cómo poder de alguna forma ir sabiendo si es algo que fue cuando estaba en el feto o fue y que la mamá se espantó, o es algo que vio en la televisión, o es algo que escuchó? Bueno, generalmente ese tipo de situaciones que mencionas de nunca haber tenido un encuentro personal o directo con una situación que les trae ese recuerdo, sí tiene que ver mucho con la etapa de crecimiento en el vientre de la mamá. O sea, y por eso incluso hay cosas que rechazan hasta a la misma comida. Por ejemplo, hay mamás que durante el embarazo detestaron la carne asada, por decir así, y el niño detesta la carne asada. Entonces sí hay lo que se le llama la transpolación de experiencias, porque en cierto sentido, o en todo el sentido del mundo, el niño, aunque es independiente ya en su manera de pensar y actuar, estando ya en el vientre de la mamá, pero tiene esta conexión emocional, sentimental, a que se da a través de toda lo que sucede a la mamá, no al 100%, pero lo que sucede a la mamá, el niño lo siente. Entonces sí, habrá situaciones bien recurrentes, por ejemplo, niños que nacen todos temerosos y se espantan en la noche y lloran mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasó con la mamá. Una mamá que de pronto, mientras estuvo en embarazo, estuvo siendo violentada, estuvo siendo abusada, estuvo siendo ofendida o rechazada. Entonces, muchas veces los niños cuando nacen tienden a vivir esto. Es que escuchan una palabra y lloran, o se despiertan llorando, empiezan a decir vi, escuché. ¿Por qué? Porque justamente
nuestras hormonas, o nuestras neuronas, perdón, me había dicho, que se encargan de conservar las imágenes o los recuerdos de las cosas, no saben distinguir si me pasó a mí o te pasó a ti o lo escuché, pero el chiste es que se manifiestan. Y quien lo vive, pues también por eso de pronto dice, pues yo como que esto ya lo escuché antes, ¿no? Pero no necesariamente ellos, sino alguien más. O sea, es decir, que el contenido de los sueños tiene un origen real. Tiene un origen real. Sobre todo, no tanto los sueños, la pesadilla, ¿sí? Podríamos decir, porque los sueños, como lo veremos en algún momento, para hacer la distinción, cuando un sueño tiene que ser considerable o considerado algo para poner atención, y cuando simplemente es una manifestación del sueño, del haber descansado. Porque también, o sea, la verdad, el que tú seas capaz de soñar significa que tú tuviste un descanso nocturno o en el día, pero que realmente dormiste. Porque es indispensable, el sueño es indispensable. Te lo voy a decir por qué, ya de una vez para que antes que se me olvide. ¿Por qué es indispensable el sueño? Porque desde nuestra perspectiva, si no soñamos, si nuestro cerebro no está en acción, nosotros perderíamos nuestras funciones. O sea, físicamente, humanamente, hormonalmente y todo lo que tiene que ver con la cuestión del desarrollo humano, nosotros tenemos que tener una actividad. Porque entonces nuestro cerebro se le olvidaría, por ejemplo, pensar, se le olvidaría. Y cuando tú te despiertas, ¿qué sucede? Nuestro cerebro tiene que continuar teniendo una función interna, que puede ser desde la perspectiva de un sueño o esas alteraciones de sueños que a veces tenemos, que no son otras cosas, por ejemplo, que la protección de nuestro cuerpo. Te cuento un caso o una situación. Hay personas que se despiertan mucho, pero se despiertan mucho porque les faltaba aire. Se mueven porque estaban a punto de sufrir un ataque o porque se les durmió una pierna. Entonces, ¿eso qué significa? Que está faltando oxígeno en esa área de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reacciona. Te tiene que despertar a fuerzas. ¿Por qué? Porque sigue en actividad. Que no estás consciente de esta cuestión, pero tu cuerpo sigue en actividad, porque de otra manera como que sería un letargo total, que cuando tú volverías del sueño no sabrías qué pensar. Entonces nuestro cuerpo nos lo hizo Dios tan capaz que durante el sueño seguimos nosotros teniendo una función. Por eso, aunque no nos damos cuenta, nuestro sistema sanguíneo sigue trabajando, nuestro sistema nervioso sigue trabajando, nuestro sistema del metabolismo sigue trabajando. Tú no te das cuenta, pero cenaste muy rico y al día siguiente tú dices quiero ir al baño, por ejemplo, ¿no? Y si tu cerebro no hubiese realizado todas esas funciones mientras tú dormías, automáticamente te enfermas, te envenenas. Entonces, también es una manera de que el cuerpo que se recupera, ¿sí? Entonces es algo impresionante, pero si no pudiéramos subsistir si no dormimos, y más aún también si no tenemos sueño. Padre, antes de la siguiente pregunta, ¿me podría usted explicar el término entre lo que es cuerpo, alma y espíritu? Okay. Desde la perspectiva de cristiana, nosotros tenemos, hablamos de tres presencias o tres maneras. Dos le corresponden a la persona misma y una le corresponde a Dios. Exacto. La que le corresponde a la persona misma antes de ser bautizados, hablamos de alma y cuerpo, nada más. La cuestión del espíritu antes de llegar a eso, el alma se nos otorga en el momento mismo de la concepción, el momento en el que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestras madres. En ese momento Dios dispuso que cuando hubiese un nuevo ser, en esa fusión de los dos gametos, espermatozoide óvulo, se tuviera se le considera un alma para darle movimiento a ese cuerpo. Simplemente si no sería un cuerpo inerte. Pero ese movimiento es el que le va a ayudar a ese cuerpo a aspirar a las cosas sobrenaturales. Con el tiempo vamos a darnos cuenta que el alma por sí misma no es suficiente en nuestro cuerpo, porque el alma puede ser traicionada, puede ser engañada, puede ser incluso hasta negada, ¿no?, por el cuerpo. Todos aquellos que no creen en la sobrenaturalidad, que no creen en otra vida, etcétera, consideran que son simples seres naturales que
son movidos por la energía otorgada por los alimentos que comemos y por el oxígeno que respiras y ya. Pero entonces por eso el alma se elimina, pero Dios a través de su sabiduría infinita concedió que fuésemos nosotros asistidos por el Espíritu. Entonces el Espíritu, aceptado de manera voluntaria, en el caso de nosotros los que nos bautizamos, nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Los otros que no se han bautizado, no se bautizarán, tienen lo que la iglesia le llama el semellón. Significa la acción de Dios en la vida de las personas siempre. Por más que lo niegues, por más que no lo aceptes, Dios está interesado en nosotros y no nos va a dejar solos, porque nos creó para estar con Él, dice San Agustín, ¿sí? Independientemente de que yo no quiera, por decirlo así, pero Dios no va a dejar de asistirme. O sea, Él decidió que, por decirlo así, me va a dar todas las gracias, que yo las use o no las use es mi problema. Pero entonces cuando nosotros dejamos que el Espíritu en nosotros actúe, entonces nuestra alma es fortalecida y entonces sí, el cuerpo es defendido, es protegido, y el cuerpo entonces se viene a ser lo que se le llamaría el cuerpo sacralizado. Nosotros como cristianos católicos lo entendemos bien, que es el cuerpo invadido de la gracia divina. Dios a través de su Espíritu Santo en ese sentido nos diviniza, no que nosotros seamos divinos, sino Dios al estar en nosotros nos hace como Él. Eso es lo que es. Entonces, a lo mejor no quiero hacer bolas a nuestra audiencia, pero para clarificar nada más, el espíritu al que se refiere es el Espíritu de Dios actuando en nosotros. Entonces, cuerpo, alma, humanamente hablando, parte divina que nos une a Dios es el alma, pero el alma por sí misma no lograría su objetivo de ascender a Dios, por eso necesitamos la asistencia del Espíritu. Entonces, en el caso, cuando estamos hablando de los sueños, ¿cómo actúa Dios? Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso desde el punto bíblico, vamos a hablar de José. Cuando el ángel le habla a José en los sueños, ¿de qué forma se comunica? ¿En qué área de esas tres Dios se comunica con José? Vamos a decir en las tres, actúan las tres. Es decir, a nivel físico o biológico, el cuerpo tiene que tener cierta reacción a lo natural, pero también a reacción a lo sobrenatural. O sea, y lo sobrenatural es lo que le viene a través del alma. Pero el alma, iluminada por la luz del Espíritu Santo, tiende a actuar de una manera que hace que el cuerpo reaccione. Te lo digo con el ejemplo de San José. En San José tenemos esta cuestión él humanamente en el cuerpo tiene sueño, ¿sí? Se va a descansar. El alma que no duerme, sino que permanece en estado consciente todo el tiempo para que el enemigo no la ataque, para que el enemigo no ataque el cuerpo. Entonces, porque si no, muy fácil sería para el enemigo, mientras estás dormido, poseer el cuerpo, ¿sí? El alma no, el alma ayudada también, porque también me faltó hace rato la otra asistencia divina que es el ángel de la guarda. El alma ayudada por el ángel de la guarda está ahí atenta. Entonces, en el momento en el que el Espíritu de Dios suscita, interviene, porque es el único que puede intervenir en el sueño, cuando es algo divino. El Espíritu de Dios suscita todo este ambiente del sueño, de un ambiente, de una realidad en la que la persona después lo va a recordar. Entonces lo suscita, lo maneja, se lo presenta. El alma lo interpreta como es de Dios o no es de Dios. Ahorita le hablaremos sobre eso. Y luego y se lo comunica al cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Por eso es que se puede ver que mueve mucho los ojos, o incluso se mueve, o brinca, o los nervios, o las neuronas están en una actividad en la que no es normal. O sea, como si fuera una cuestión de lucha interna, pero al final de cuentas no es una lucha necesariamente interna, pero pero la manera en que se tiene que manifestar el alma y el espíritu es a través del cuerpo. Entonces por eso nosotros a veces amanecemos adoloridos, o incluso si estamos en una batalla peleando, movemos los brazos y dices, bueno, hasta golpea a alguien, o que estaba
sosteniéndome de algo y amanecí todo cansado, me dolieron los brazos. Amén. Entonces en esa razón es, si Dios se va a comunicar con nosotros o si el sueño es realmente un sueño que va a comunicarnos un mensaje divino, entonces es el Espíritu de Dios que actúa, que prepara todo como si fuera una peliculita y sumerge al alma para que el alma se percate de que está sucediendo todo eso. Y entonces el alma es realmente la que vive todo eso, el alma del cuerpo. Pero quien lo va a recordar por la cuestión de memoria física o biológica es el cuerpo. Entonces el alma vive, está ahí viendo que estaba en un cerro y que de pronto esto y lo otro y no sé qué. Y después, pero como el alma no puede comunicarse por sí sola, necesitará el cuerpo. Y cuando despierta, entonces el cuerpo dirá, me acuerdo que. Pero en el sentido estricto el cuerpo no es el que se acuerda. El alma. Y el alma se manifiesta a través de lo que el cuerpo, a través del cuerpo. Es una fusión, podríamos decir, trinitaria, espíritu, alma y cuerpo, que forman parte de esa, no digo de ese misterio para no entrar como una cuestión de misterio en el sentido estricto, pero sí en esa relación misteriosa que no la entenderemos del todo, pero que se da. Más o menos. Sí, ¿este tipo de sueños suceden en un estado espiritual o sucede directamente en el estado físico? Es decir, yo tengo un sueño como en el caso de San José, estoy aquí, viene el mensaje divino, recibo el mensaje de Dios, etcétera, aquí en este momento. O soy llevado a un estado espiritual protegido, por así llamarlo, en el cual Dios tiene esa comunicación. Bueno, realmente ahí entramos en otro aspecto que le vamos a llamar las experiencias místicas. Y es mucho más creíble o aceptable en el caso de San José que lo que San José tenía eran experiencias místicas, vuelos místicos, sueños místicos. ¿Cómo? No eran simples sueños. O sea, simples sueños me refiero a una realidad que sueña la gente que tiene, sino que en este caso ya era haber llegado a reconocer que quien le hablaba era Dios a San José. Él tenía que haber tenido ya una experiencia de Dios en un estado místico donde Dios se manifestaba, que lo mismo pasó con la Virgen, y lo pudieron reconocer. Por eso era fácil decir, ¿sabes qué? Es que el mismo que se me manifestó antes, que escuché, que me dijo. La Sagrada Escritura no menciona todos esos ejemplos, por supuesto, pero se sobreentiende que para que San José tuviera la capacidad de poder distinguir que era Dios y no alguien más quien le estaba dando estas órdenes, tuvo que haber tenido ya una experiencia mística, es decir, una experiencia recurrente de la presencia de Dios. Entonces, no se habla, se dice sueño, más en el sentido estricto se maneja como sueño para que nosotros lo podamos entender. Pero esa experiencia mística pudo haber sido una experiencia en oración, como la experiencia mística que tuvo Zacarías cuando le anunciaron que Isabel iba a tener a un hijo y que él se rió. Entonces no estaba dormido. Puede ser un éxtasis. Sí, en un éxtasis. Pero entonces es la experiencia mística. Y entonces ahí es donde está el peligro. Porque las personas que quieren llegar a tener o que a través de la historia han querido manejar los sueños y interpretarlos y decir y son y mensaje y todo eso, entonces ellos buscaron las experiencias de éxtasis y lo hicieron a través o lo han hecho a través de brebajes, a través de drogas, a través de cosas para poder tener esos vuelos que hoy en día los esotéricos le dirán también el mundo del nirvana, por ejemplo, o sea, acceder al mundo de Dios, pero a través de obligar a mi cuerpo a caer en esos estados de éxtasis, pero que no son místicos, sino que ya son provocados a nivel de la química, de los elementos que utilizan. Pero sí, Dios nos, vamos a decirlo así, como para que Dios se comunique con nosotros a través de un sueño, el sueño sería como lo último. El sueño es el primer paso, que tuviste un sueño.
Después, si es una cosa de Dios, el siguiente sería una experiencia mística. Como que estabas en oración y se te vino a la cabeza el sueño que tuviste o se te vino con claridad algo que alguna vez soñaste y dices, ay, se me había olvidado esto, sí es cierto. Y después de ahí viene un momento como de éxtasis, ¿sí? De esta experiencia del vuelo místico, de donde ya no eres consciente del cuerpo, no estás dormido, pero sabes, pero está sucediendo algo. Pero todo empezó en un sueño. Y entonces si Dios te lleva ahí, y Dios puede hablar con las personas, y lo hacía, y lo había hecho, donde experimentamos incluso hoy en día, en cierto sentido, cuando lo que más cercano tenemos nosotros y que hemos visto en demasía, lo sucedido en Medjugorje de Mirjana, cuando iba cada 2 de cada mes, y tenía esta experiencia con la Virgen y que de pronto ella entraba en éxtasis, en un estado de éxtasis que al final de cuentas, y ella está dialogando, mueve los ojos, mueve los labios, la cabeza, incluso levanta las manos o las levantaba, porque está teniendo esa experiencia mística, pero una experiencia mística donde el cuerpo se olvida de sí para atender lo que hay de Dios. Entonces por eso en esa experiencia mística las personas pueden golpearlas, quemarlas, herirlas, no sienten. ¿Por qué? Porque el Señor en su gracia infinita elimina la parte humana, que es lo podríamos decir así, lo que impediría que la persona tenga esos estados de encuentro con nuestro Señor. Entonces lo defectuoso por el pecado mismo, entonces Dios elimina toda esa parte y solamente hace que el alma se eleve a lo místico. Entonces el alma, como digámoslo así, deja de poner la atención al cuerpo y se concentra en Dios. Y a través del Espíritu Santo que habíamos dicho hace un momento, el alma entiende que está diciendo Dios. Y por eso cuando regresa a la normalidad, que el cuerpo vuelve a ser asumido por el alma y consciente de tal, entonces ya puedes decir, me dijo esto, me dijo que, porque transforma la experiencia mística en lenguaje que yo entiendo y con lo que yo recuerdo. Y de hecho hay místicos que dicen, me parece que dijo esto. Hay que leer, por ejemplo, a la mística Santa Catalina Emmerich y ella siempre va a decir, me daba la impresión que consideraba que había, yo creí, no me quedó claro, pero sí, o sea, porque al final de cuentas el alma no puede, está limitada por el cuerpo y no puede expresar todo lo que pasó. Entonces, en el caso de San José, él entendió, toma tu mujer y vete, o no rechaza a tu mujer porque el niño que espera es hijo del Altísimo, pero seguramente es lo único que recuerda, pero sucedieron más cosas, Dios le dio como más explicación, o sea, Dios lo convenció, como Dios tuvo que haberle dicho a San José más cosas para que él le cayera el 20. Sí, debe haber habido un diálogo, sí, más que de, oye, haz esto y pum, sí se va como robot. Exactamente, como lo que sucedió en la Virgen. La Virgen dialoga, la Virgen pregunta, la Virgen dice cómo, ¿sí? Pero entonces San José lo mismo. Pero la cuestión está en cómo lo vamos a distinguir, ¿no? Cómo saber si esto es de Dios o no es de Dios. Y alguna ocasión, pues bueno, dependiendo si el sueño es repetitivo, si la experiencia es repetitiva, qué elementos aparecen, porque el problema no es el sueño es fácil de recordar, el problema es toda la parte simbólica, y lamentablemente, y lo tengo que decir así, donde tenemos que poner más atención es a los símbolos, a lo que sucede, los lugares, los colores, para poder entender si todo el ambiente en el que se desarrolla el sueño corresponde a una cuestión espiritual mística o corresponde a una cuestión confusa. ¿Sí? Si realmente no fue sueño y lo que fue pesadilla. No fue sueño, sino simplemente fue un que me quedé, no sé si a lo mejor a muchos de nosotros les ha pasado, pero alguna vez viendo las noticias que nomás dicen puras cosas feas, se queda uno dormido y en tu sueño, que no es sueño sino es pesadilla, tú te encuentras en la situación, no hombre, que yo traía un arma y que me estaba escondiendo y que no sé qué, pero de eso te quedaste escuchando, que entraron unos ladrones a no sé qué casa y que no sé qué, y en tu sueño aparece eso, que no es sueño, es pesadilla, ese estado de impresión del alma o del cuerpo que lo lleva a una subrealidad que no existe.
Padre, a lo largo de la historia y partiendo desde el punto de la Biblia, encontramos a un personaje que también es José, que lo llaman para interpretar José el soñador. Exacto, interpretar un sueño. Y mucha gente, enganchado por ese lado, habla sobre, es que si la Biblia habla de la interpretación de los sueños, quiere decir que es válido que nosotros interpretemos los sueños. Quiere decir que Dios nos deja interpretar a los sueños, y mucha gente cae en manos de estafadores y de gente que se dedica y vive de eso, que tiene un santito al lado, que tiene a la Virgen al lado, que dice que es de Dios y que empieza a embaucar a la gente. ¿Qué podemos hablar sobre eso, Padre? Bueno, realmente tocas un tema que es de verdad algo preocupante en nuestros días. Tal vez ahorita como que tenemos un poquito de descanso, ¿no? En eso, pero hubo un tiempo, y incluso hay una biografía súper extensa sobre la interpretación de los sueños, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se quiere? O sea, ¿cuál es la intencionalidad de la interpretación de un sueño? Independientemente de nuestro supuesto interés que decimos, lo que hay es querer controlar la realidad. ¿Sí? Todo aquel que quiere, por ejemplo, en el tiempo, sí, tenemos a un José el soñador, pero después en el mismo trayecto de la historia del pueblo de Israel va a llegar un punto en el que Dios prohíbe que nosotros busquemos la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque hubo falsos interpretadores, porque hubo falsos profetas, porque algunos empezaron a quererse ayudar de las supuestas profecías para controlar el pueblo. Es que Dios me lo dijo, Yahvé me lo dijo, el ángel del Señor me lo dijo en el sueño. Y entonces, tuve una visión, y hoy en día, de verdad, mucha gente también dice, tuve una visión, vi esto, vi lo otro, tuve una experiencia, tuve un sueño, Dios me dijo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque entonces ya llegar a ese grado es querer controlar la situación. ¿Para qué quiero una interpretación de un sueño? Porque al final de cuentas quiero saber cómo puedo manejar las cosas personales o de mi familia. Y entonces la gente estafadora se hace ayudar de todas estas informaciones ya hoy en día tan sincréticas, donde interpretan todo tipo de cosas y simbolismos y demás, y colores y personas, y para sonar que son profesionales. Pero nadie tiene la capacidad de poder interpretar un sueño que sea capaz de decirte cuando es un sueño verdadero, un sueño, no se tiene una interpretación como tal. Porque, como decía hace un momento, los sueños no necesariamente son para ser interpretados, son realidades, sino es la manera que nuestro cuerpo se defiende para no morir, ¿sí? Para que su actividad siga. Entonces no tiene ningún interés, no hay ninguna razón para querer interpretar un sueño cuando simplemente es una actividad cerebral que el cuerpo tuvo para para seguir funcionando. Cuando es importante que lo tomemos en cuenta, cuando es recurrente. Cuando este sueño se vuelve recurrente. Por ejemplo, Padre. Por ejemplo, el sueño no recuerdo el nombre ahora, de una monjita española, pero una monjita española que siempre soñaba con estar que estaba en un pueblo, y en ese pueblo había un lugar que era dedicado a Dios. Siempre soñaba ese lugar. Y entonces resulta que un día llegó, ella de alguna manera pidió a Dios clarificación, porque la verdad ese sueño no entendía de qué se trataba la historia. Y cuando ella vuelve a dormirse, ya recibe el mensaje de Dios y dice, recibe lo mismo en tal lugar, pero después ahora sí dice, ve a dónde. Al día siguiente simplemente dice, esta religiosa se sube al camión, y era como si alguien la condujera, y llegó a ese lugar,
Y cuando llegó a ese lugar, ¿qué era lo que encontraron? Encontraron un crucifijo encontró un crucifijo en ese lugar, y que correspondió al tiempo de la persecución de la iglesia en España. Entonces, ¿y qué había detrás de ese crucifijo? En ese crucifijo había muchas reliquias de santos. ¿Sí te has dado cuenta? Esas cruces que hacen grandotas así, como que las pegan así, y cuando las abres tienen muchas reliquias de santos. Sí, sí, sí. Pues haz de cuenta, eso era lo que era. Entonces nuestro Señor, a través de ese sueño recurrente que siempre soñaba y soñaba esto, hasta que ella se atrevió a preguntar de si era él o no, pues y quería, le diera información sobre qué más. Y entonces rescató este crucifijo con todas estas reliquias de santos, lo llevó al convento y se acabó la historia. Entonces, hay otro sueño, otra parte recurrente cuando tú sueñas, por ejemplo, en alguien que se va a morir, que siempre lo sueño muerto, me sueño muerto. Entonces, ya algunas cosas de estas, ya nosotros sabemos que lo que sucede no es que nos están previniendo o avisando que alguien se va a morir. Para nosotros, en esa interpretación de un sueño de la muerte, por decir, de un ser querido, siempre ha representado oración. Ora por la persona. Está pasando momentos bien difíciles, de que no son agradables a Dios. O sea, está en peligro de muerte esa persona, tienes que orar por ella. Pero peligro de muerte no necesariamente física, sino espiritual. Entonces son situaciones que ya se dan de manera recurrente, ¿no? Pero son sueños que no necesariamente todos tienen interpretación. Y por eso te decía también hace rato, el problema no es el sueño, no es la historia, es lo que rodea la historia, ¿sí? Y por eso es que en el caso de Josué, cuando el faraón tiene todo este sueño y que nadie se lo puede interpretar, y él empieza a decir, las 7 vacas blancas significan esto, las 7 vacas gordas significan... Entonces, ¿por qué? Porque Dios le dio a él la gracia de ver lo que cada cosa representaba. No, y como el sueño era muy recurrente, entonces, y generalmente cuando Dios permite o da un sueño, siempre es que un sueño, un mensaje a través de un sueño, siempre va a ser para el beneficio de una comunidad completa. Eso también es lo que quiero que entendamos. Un sueño nunca, o un mensaje de Dios, no es para tu propia vida espiritual, no es para consolarte a ti mismo, sino es siempre el producto, el resultado del sueño, que sea un sueño con mensaje divino, va a ser para el pueblo, para la comunidad, para la iglesia, por decirlo así, para la humanidad. No es para ti. No, Dios no actúa de manera egoísta, de que solamente a ti te doy esta gracia y ya. No. Te doy, tipo Sor Faustina, por ejemplo, cuando lo soñaba siempre a Jesús crucificado, antes de tener la experiencia de Dios, siempre lo soñaba crucificado, sangrante, y dice, ¿qué onda con eso? ¿Por qué? Y ella se dolía de verlo sangrante, ¿no? Hasta que finalmente Dios le manifestó, mi misericordia la manifesté el día de la crucifixión. Todo el sufrimiento fue por misericordia. Y entonces ahora quiero que les hables al mundo entero sobre mi misericordia. Y entonces Sor Faustina entiende. Ahora entiendo por qué siempre soñaba al crucifijo. Ahora entiendo, no era para ella de que, pues sí, tú ámame, quiéreme y sé mi devota mística y ya olvídate del mundo entero. No, te escogí a ti sí, pero para que des un mensaje a todos los demás. Padre, hay una frase que estamos muy acostumbrados a usar, como muchas frases que utilizamos, y nunca nos ponemos a reflexionar en la frase. Y siempre es en la noche, que sueñes con los angelitos, que sueñes con los angelitos. En la noche, durante los sueños, ¿somos también tentados por el demonio? ¿Somos atacados por el demonio igual que en el día? Podríamos decir que incluso pudiéramos ser atacados más. Por esa es la razón de que hay que tener mucho cuidado sobre el análisis del sueño, porque confundimos un sueño con pesadilla. Hay otra diferencia, y a nivel espiritual decimos que todas las pesadillas corresponden al demonio y los sueños corresponden a Dios, ¿sí? Para distinguir. Entonces,
cuando las personas utilizan esto, que sueñes con los angelitos, qué bueno que lo dices porque ha sido una frase transformada a través de la historia. Cuando lo que se empezó a decir era, en algún momento era, que el ángel de la guarda te cuide. Entonces, por muchos años era lo que el ángel de la guarda te cuide. Después, cuando a los niños, en esta cuestión de los niños del no poderse dormir, de que se habían peleado, de que habían llorado, de que los habían golpeado, y no se podían dormir y tenían pesadillas y empezaban a decir, tuve un sueño feo, tuve esto, tuve el otro. Entonces, ¿qué empezaron a decir los papás? Como una especie de que te proteja Dios, es que sueñes con los angelitos, en el sentido de que tus sueños sean reparadores, no sean pesadillas, no tengas experiencia demoníaca, sino que sueñes con los angelitos. ¿Ande? ¿Quieres tomar la llamada? ¿De la llamada? ¿Quieres tomarla? No como gustes. A ver qué hacemos. Sí, bueno. Sí, quería hablar con el sacerdote que está ahorita hablando en la radio. Soy yo, el padre Alberto. Sí, dígame. ¿En qué le podemos servir? Bendito sea Dios. No me la esperaba. Ok, mire. Está hablando usted de los sueños. Mire, mi hijo estaba en prisión. Ya salió, ya tiene 2 años que salió. Fue inocentemente, pero bueno. Leyes chuecas que existen aquí en la tierra. Y él nunca quiso a su mamá cuando estaba en prisión. Hablaba muy mal de su mamá. Ajá. Y 3 veces, como en unos 3 o 4 meses, me dijo, my mom, she's in hell. La primera vez parece como que no, dije, no, me equivoqué, yo no entendí bien. Pero al mes me volvió a decir, my mom, she's in hell, está en el infierno. Ajá. Bueno, entonces en una ocasión tuve un sueño y la soñé a ella como a algunos 30 pies de distancia, desnuda. Ajá. Y la única palabra que me dijo Santiago fue todo lo que dijo. Y se estaba reditiendo su cuerpo y yo me desperté y estaba ahora la que es mi señora, mi esposa, estaba dormidita, pero me quedé atónico, asustadísimo con el sueño. Al mes fui a ver a mi hijo y le platiqué el sueño. Cuando le platiqué, él dijo, Dad, I told you, she's in hell. Gracias, padre, lo voy a escuchar por radio. Oh, muy, muy amable. Ok, ahorita hablamos un poquito sobre eso. Gracias, muy amable. Bueno, entonces, pues ya escucharon más o menos este ejemplo que nos estaba dando el señor que acaba de llamar. Muchas gracias por hacerlo. Bueno, fíjense, ese es un ejemplo perfectísimo para decirles cuando las cosas no son de Dios. ¿Sí? La persona que nos acaba de hablar, él se quedó tan impactadísimo por lo que el hijo le estaba diciendo en varias ocasiones, que mamá está en el infierno y está en el infierno. Y entonces, obviamente, cuando, pues eso te asusta, y lo que sí, el sueño que él tuvo, no, por lo menos viéndolo de manera, vamos a decirlo, no necesariamente superficial, pero general, lo que realmente nuestro hermano tuvo fue una pesadilla, no fue sueño. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en la cabeza es muy impactante, ¿sí? Dios, generalmente, Dios no te comunica que una persona está condenada o no está condenada a través de un sueño, ¿sí? A las personas, o sea, tan fácilmente. Entonces, el hijo, por ejemplo, que dice, mamá está en el infierno, no le preguntamos detalles, por supuesto, por qué lo dice, pero el demonio también puede manejar a las personas para hacerles perder la esperanza. Y entonces, si no reces por esa persona, no reces, está condenada.
Le pasó a Santa Teresa de Calcuta unos días, cuenta la historia en su biografía, unos días antes de morir. Ella entró en el pánico de la así llamada agonía, donde el demonio se le presentaba y le decía: tú estás condenada. Todo lo que hiciste fue para que te alimentaras a ti misma. Fuiste reconocida, tú eras orgullosa, tú fuiste despreciativa, tú eres una hipócrita, tú nunca atendiste a los pobres por atenderlos, sino simplemente querías tú ser única, inigualable, recordada, y eso es lo que vas a tener. Todo el mundo te va a recordar, pero tú eres mía. Entonces el demonio la llevó a tal grado de casi convencerla de que sí estaba condenada, hasta que su padre espiritual hizo una oración de liberación sobre Madre Teresa y dijo: ¿sabes qué? No sé si te acuerdas, estuvo con nosotros ese padre espiritual. No estuvo, discúlpame, estaba hablando en el curso de que fui a Chicago. Pero el director espiritual de Santa Teresa dijo, quien es un exorcista, le dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que te alejes de Teresa en este preciso momento, déjala en paz. Y hizo la bendición y le echó agua bendita. Y entonces en ese momento, Santa Teresa, él comentaba, empezó a decir: ay, Jesús, pensé que me habías abandonado, ya estás aquí otra vez. ¿Sí? O sea, sí, el demonio en el sueño, como lo preguntabas antes, nos quiere tentar. ¿Por qué? Porque estamos vulnerables. Era lo que te decía al principio. A nivel físico, el cuerpo tiene que seguir trabajando. Pero a nivel espiritual, o a nivel biológico, pero a nivel espiritual también el cuerpo queda tan vulnerable que por eso te decía, el alma no duerme, tu cuerpo es el que duerme, y Dios manda a los ángeles para que nos protejan. Y entonces nos protejan para que el demonio no nos posea. Entonces, ¿cómo protegernos? ¿Cómo pedirle realmente al ángel de la guardia en especial? ¿Cómo encomendarnos de una forma eficiente, eficaz? Encomendarnos a nosotros y encomendar a los nuestros para que estén blindados del ataque del maligno. Pues es lo que la manera más adecuada y que la iglesia nos lo ha enseñado hasta ahora son lo que le llamamos las oraciones de la noche antes de dormir. Hay oraciones especiales que hacemos. Los niños, el ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, etc. Versiones hay muchas. Y siempre es conveniente que tengamos en nuestras cabeceras un crucifijo, una imagen de la Santísima Virgen, de preferencia una imagen de la Santísima Virgen en nuestros cuartos, la de los niños. ¿Por qué? Porque la Virgen vela nuestros sueños, ¿sí? Y siempre santiguarnos y siempre persignarnos, y es importantísimo, es cosa que no tenemos que olvidar nunca. Ya hoy en día, metidos en toda esta onda de la tecnología, a veces nos olvidamos. Ya váyanse a dormir, los hijos, váyanse a dormir, y ya no vamos a sus cuartos, ya no les damos la bendición, el beso de las buenas noches a los hijos. La bendición es indispensable de los padres sobre los hijos. Esa es tú acabas de decirlo de una manera así como muy, muy del Army, de la Armada, de blindarlos, ¿sí? A través de la bendición de los padres a los hijos. O si eres abuelito y se quedan contigo, o si eres tío, bendícelos, ¿sí? Esa es la manera. Y si un niño está teniendo pesadillas, o si un niño despierta llorando, o estás todo inquieto, también lo mismo, bendícelo, ¿sí? Hay mamás dicen, es que el niño se calma. Bueno, bendícelo. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño está siendo atacado para sacarte de quicio a ti, ¿sí? Y entonces, el enemigo eso hace mucho con las mamás, y las mamás primerizas o las mamás con bebés recién nacidos así, para que empiecen a renegar de haber tenido esos niños. Como son una bendición, entonces hace que renieguen de ellos y de pronto dicen, ay, hubiera sido mejor abortarlo, ¿sí? Para decir cosas que no, porque como están tan exageradas, entonces el demonio hace eso. Entonces la manera es bendecirlos. Lo mismo lo he sugerido en la iglesia. Cuando un niño está llorando en la iglesia, entras, bendícelo. Y enseñarle las oraciones básicas, el Padre Nuestro, de nuestra protección principal, el Ave María. No necesitamos hacer oraciones complicadas de sanación, curación, liberación, protección, todas esas cosas, que la preciosa sangre y demás. Porque ¿qué pasa a veces también? Que si no entendemos mucho esas oraciones, las volvemos como cuestiones mágicas, ¿sí? Ay, no, es que no recé la oración a la preciosa sangre, por eso tuve pesadillas. No, calma, no podemos caer en un estado de magia, de protección, nada más simbólica.
santíguate, persígnate y ya. Y yo siempre sugiero que tengas un crucifijo en tu cabecera y una imagen enfrente de ti para que al despertar, lo primero que veas es la imagen de Jesús o la imagen de la Virgen. Y porque serían las maneras más adecuadas para te proteger. Sí, claro. Y fuera de eso, cuando un niño o un adolescente, una persona está teniendo muchas pesadillas, también es un indicio de que su alma necesita limpiarse. O sea, en otras palabras, tiene que ir a la iglesia, tiene que confesarse, o a lo mejor está viviendo en pecado. Entonces, es una manera también que Dios está recordando tu manera inmoral de vivir. Por ejemplo, en el caso de las personas que no están casadas por la iglesia, por la razón que sea, y tienen hijos, ¿la bendición es válida para proteger a sus bebés? ¿Sí? Sí, porque la bendición no la dan ellos, la da Dios, o sea, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Sí, porque al final de cuentas la bendición no se convierte en maldición para los niños, en este caso los papás. Que vamos a decirlo, tendría un efecto extra si tuvieran casados, sí. Pero no es que sea una bendición, ¿cómo poder decir? De mala calidad. O sea, es una bendición porque son para los niños. Porque se hace. Pero la cosa está en que no lo hiciéramos. O sea, parejas que casadas bien como Dios manda no lo hacen. Entonces ahí está el problema. Entonces, de hecho, cuando me llegan con mi niño no se puede dormir, mi niño ve sombras, mi niño no sé qué, y digo, ¿y lo bendices, rezas con él? No, padre, no, pues entonces, ¿qué más quieres? O sea, tú misma lo has descuidado, tú misma lo has... y entonces ya le empieza, ahí es donde empieza la onda toda horrible, porque muchas personas, en vez de recurrir a preguntar a un sacerdote o saber qué van a hacer, empiezan a hacer caso que pones 3 ajos debajo de la almohada, que pones unas tijeras en forma de cruz, que pones la lechuga, que pones el atrapasueños, o sea, todo un montón de mugreros y o el hilito rojo y la no sé qué tanto, en vez de recurrir a las cosas que Dios nos da. Padre, nos quedan 2 minutos. ¿Con qué quisiera usted cerrar el tema de la interpretación de los sueños? Yo quisiera cerrarlo porque pues, ciertamente nos desviamos en algunas cosas. Yo siempre me desvío, ¿verdad? Pero yo quisiera que dejar a todas las personas el día de hoy con esta idea. Que no busquen interpretación de los sueños. Que simplemente sepan que tenemos que soñar. Que si un sueño se repite muchas veces, que sepan si aparecen cosas que no son sobrenaturales, que son monstruos y cosas así, por ejemplo, o persecuciones, animales, no sé qué, estamos hablando de pesadillas. Entonces hablamos de la parte de una cuestión de la manifestación del enemigo que quiere fastidiarnos los sueños. Y si son cosas que son reales, que son escenarios de la vida cotidiana, bueno, pues entonces sepan que es de Dios, pero si se repite, entonces no hay que preguntarle a Dios de qué quiere decir tus sueños, sino simplemente hacer oración. Señor, si tú quieres comunicarme algo a través de este sueño que se ha repetido tanto, bueno, aquí estoy, ayúdame a entender porque yo no entiendo. Pero no querer a fuerzas interpretarlos porque nos podemos meter en asuntos bien complicados, de muchas confusiones, donde vamos a terminar basando nuestra vida en puras falsedades, en engaños de Satanás y de sus aliados, que hay muchos en este mundo que solamente quieren aprovecharse de la inocencia de las personas. Padre Alberto Marín, muchísimas gracias. Pues para servir a Dios y a ustedes, gracias por escucharnos, gracias por la invitación y pues hasta pronto. Esto fue Reflexiones. Nos vemos en una próxima emisión. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona.